Buenas tardes, señores estudiantes. Estoy haciendo la grabación de este tema de clases debido a que hoy estamos en la fiesta de la lectura y por tanto vamos a tener actividades asíncronas debido a que ustedes también están en otras actividades como nosotros. Principios, el tema de la clase de hoy es principios contables básicos. Estamos en la semana 1 del proyecto 3. ¿Qué son dentro de los principios contables básicos vamos a analizar cuáles son los principios de la contabilidad, sus normas que regulan la presentación y el manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables, ¿sí? En esto son presentados de manera uniforme y no al estilo particular que podría tener cada persona, ¿sí? En el Ecuador están vigentes las normas internacionales de la información financiera, que son las NIF. Por la importancia que tienen estos principios contables, en 1982 se creó un grupo intergubernamental de trabajo de expertos en las normas internacionales de contabilidad y presentación de informes, el cual desde su fundación se ha dedicado a la tarea de determinar qué elementos se deben figurar en los estados financieros y cómo deben registrarse las operaciones que se realicen. Entre las características cualitativas de la información en los estados financieros tenemos las normas internacionales, las NIF, describen las cualidades que hacen que la información de los estados financieros para todas las empresas, y en especial para las pequeñas y medianas empresas, que son las pymes, sea útil a una amplia gama de usuarios. Entre ellos vamos a ver cuáles son estos principios. Primero, comprensibilidad. La información debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen conocimiento de contabilidad, ¿sí? Pero por eso no significa que deba omitirse información relevante por el hecho de que pueda ser muy difícil de comprender. O sea, siempre la información debe ser comprensible, adecuada, de manera que todo el que lo pueda leer dentro de los asientos contables lo pueda comprender. Esa es una de las características y principios. Otra característica, tenemos la relevancia en lo que es la contabilidad dentro de los principios. La información debe ser relevante para la toma de decisiones de los usuarios. Es relevante cuando puede influir sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos y a confirmar y corregir valoraciones realizadas con anterioridad. O sea, debemos siempre manejar la información que sea relevante dentro del proceso contable, ¿sí? Y que esta a su vez sirva para tomar decisiones por los usuarios. Asimismo, otro principio, tenemos la materialidad e importancia relativa. En este punto tenemos que tomar en cuenta que el material debe ser relevante, como lo dijimos, y pues un error u omisión puede influir en las decisiones económicas de quien lo analice, ¿sí? Entonces, la materialidad e importancia relativa depende de las circunstancias en que se juzgue el error, ¿sí? Sin embargo, aunque una omisión o error no se considere relevante, se debe corregir, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta, aunque algún error que hayamos hecho, algo que se haya omitido no esté considerado, hay que darle la importancia relativa que tiene esta información y debe ser corregido y nuevamente verificado, por decirlo en otras palabras, debe ser incorporado en el proceso contable. Asimismo, tenemos la fiabilidad. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, ¿sí? Y representa fielmente la situación de una empresa. Entonces, en esta parte hay que tener muy en cuenta que la fiabilidad es un principio que nos da la sensación, nos da la seguridad de que nuestro proceso contable está bien. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales, pues dependen o pretenden influir en la toma de una decisión al presentarse de alguna manera la información y así conseguir un resultado o desenlace predeterminado. En otras palabras,
puede haber estados financieros que sean presentados de manera sesgada, quiere decir de manera como quiera que se presente el dueño. Entonces, por eso dice que los estados financieros no están libres de ser sesgados, siempre y cuando pretenden influir de esta manera en la toma de decisiones de los futuros usuarios o a los quienes son presentados los estados financieros. Pero eso también no es una ética profesional. Siempre debemos de saber que un proceso contable es en un estado financiero, cuando se demuestra un estado financiero, se supone es la radiografía de una empresa, de un emprendimiento, y por lo tanto deben ser datos viables los que se demuestren en el mismo. Asimismo, la enseñanza sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia, y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros, ¿sí? Podemos decir en este punto que la forma de las transacciones, la esencia misma y todo lo que se dé dentro de la contabilidad debe ser de acuerdo con todo el proceso contable que se ha venido manejando, respetando sus normas y principios. Entonces, esta parte no debe presentarse, como dice aquí, deben ser, y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su ausencia, ¿sí? Deben, con su esencia misma de la forma, ¿sí? No solamente en consideración de la forma legal, sino en la forma de la estructura del proceso contable. Asimismo, la prudencia. La prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre. Esta precaución se dirige a que el escenario refleje la menor utilidad para no anticipar ganancias o al mayor costo o gasto debido a que estos pudieran encontrarse subestimados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que uno de los principios y características básicas dentro de la contabilidad, la prudencia, es la que nos permite guardar un sigilo sobre las cuentas contables, sobre todo lo que se va manejando dentro del proceso. De esta manera no podemos anticipar a nadie de lo que está sucediendo, ¿no? Siempre debe haber esta prudencia dentro de la contabilización. Como contador, más que nada, sabemos que la ética de un contador tiene que ser siempre el sigilo, la prudencia. Tiene que haber esto, solamente que se debe manejar su contabilización entre el dueño o los dueños del emprendimiento. Integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de importancia relativa y el costo, ¿sí? En este punto podemos hablar sobre la integridad, que tiene que ser una información tiene que ser presentada de manera completa, eso en cuanto a la integridad. Comparabilidad. Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Para evidenciar las tendencias de la situación financiera y su rendimiento. Además, los usuarios deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de estos estados financieros, de los cambios y políticas y sus efectos. Un estado financiero no puede estar libre de la comparación con otro. Puede haber esta comparabilidad entre un estado financiero de una empresa con otra, como también incluso de la misma empresa, pero con otros años anteriores. Entonces, se debe identificar qué tendencias están cambiando, cómo se ha venido mejorando, y eso debe ser de conocimiento de los usuarios, ¿sí? No puede estar, como quien dice, escondido, incluso de cambios de políticas y todo, y sus defectos deben ser conocidos por los usuarios. Asimismo, oportunidad. Entre las características, la oportunidad implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para tomar decisiones.
Si hay un retraso indebido en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia. ¿Sí? O sea, esto nos implica la información que se tenga oportuna para todos los usuarios en el momento en el periodo en que se deba presentar, ¿no? Porque ahí es cuando también se toman decisiones en ese momento. Si hay un retraso, entonces se pierde también la oportunidad. Si hay un retraso en la entrega de esta información, en presentarlo, también se puede perder su relevancia, su oportunidad, su tiempo. Equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios que se obtienen al tener la información oportuna deben exceder a los costos de suministrarla. ¿Sí? Una buena decisión de la gerencia se basa en la información financiera preparada en base con todos los conceptos y principios generales descritos. Esto a su vez nos habla en el equilibrio entre costos y beneficios. Siempre los beneficios deben ir de la mano con los costos. ¿Sí? El costo, como nos dice aquí, al tener la información oportuna deben exceder los costos de suministrar. Siempre una buena decisión de la gerencia se basa en la información financiera preparada. ¿Y en qué se basa esto? Tanto en los costos que se tiene en producir el producto o servicio que se esté brindando. Entonces, este equilibrio que tiene que haber en los estados financieros entre el costo y el beneficio, o sea, las utilidades que se obtengan, debe ser importante e indispensable. Si no hay un equilibrio entre costo y beneficio en la presentación de los estados financieros, pues también los dueños, los gerentes, los socios, el emprendedor tomará decisiones sobre el mismo de manera oportuna, ¿no? Cuando esté justo en el ejercicio mismo del emprendimiento. Como vemos, hemos revisado lo que son las características cualitativas de la información de los estados financieros. Hemos visto que todos los estados financieros tienen diferentes características y entre ellos los principios en los que se basa el proceso contable. Hemos visto la comprensibilidad, la relevancia de los estados financieros, materialidad e importancia relativa, fiabilidad, la esencia sobre la forma, la prudencia, la integridad y la comparabilidad. Todos estos son características cualitativas de los estados financieros en su presentación. Para ello, he preparado, una vez que ustedes revisan y hacemos referencia a cada uno de las características, como actividad vamos a realizar, escribe qué entiendes por principios contables. ¿Qué es un principio contable? Lo vimos en la primera parte, cuando dice que los principios contables son normas que regulan su presentación y manejo con el propósito de que los estados financieros sean comparables y por ello son presentados de manera uniforme a un estilo y no a un estilo particular, ¿sí? Como quiere cada persona. Entonces, los principios contables son normas que regulan la presentación de los estados financieros de acuerdo a las características que deben de tener cada uno, ¿sí? Como segunda pregunta tenemos, anota un ejemplo por cada uno de los principios contables. Podemos anotar un ejemplo por comprensibilidad, por relevancia, material e importancia relativa, prudencia, oportunidad, equilibrio entre costo y beneficio. Siguiente, analiza y escribe el principio contable según corresponda. Literal A, el emprendimiento héroe necesita comparar los balances financieros del año 2017 con el año 2018. ¿Qué principio contable se está utilizando aquí? Dentro de las características cualitativas. Te revisa de acuerdo a los que hemos visto, comparabilidad, prudencia, fiabilidad, analiza. El siguiente, el emprendimiento Esmeraldas ha presentado sus balances financieros totalmente cuadrados y toda transacción ha sido respaldada con documentos fuentes. ¿Qué principio se está utilizando aquí en esta acción? Siguiente, el emprendedor La Vagancia presentó su detalle de gastos que dice, compras de productos 24,000, gastos varios 92,000.
¿Cuál de los principios está interviniendo en esta acción? Gastos en compra de productos, costos 24.000 y gastos varios 92.000. Listo. Examina en los siguientes ejemplos qué principios contables no se cumplen. Se ha presentado la información necesaria a la gerencia con un retraso de 3 meses, por lo que esta información ya no es relevante para los fines que ella busca. Entonces, aquí vamos a examinar los ejemplos y vamos a decir qué principios no se están cumpliendo aquí. Se ha presentado información al gerente sin el ingreso contable de la compra de activos fijos. El nuevo contador de la empresa ha presentado los balances exclusivamente del año 2018. La antigua contadora presentaba siempre el año corriente, comparado con el año anterior. ¿Cuál es el principio que no se está cumpliendo? Y eso sería, prácticamente esta actividad son de análisis, ¿sí? De análisis de los principios contables y igualmente ejemplos sobre los principios contables. Eso sería todo. Me gustaría que ustedes en casa, por favor, en la hora de clase, lo revisen el material, lo vuelvan a leer, lo analicen, busquen ejemplos para que puedan hacer la actividad y completar la misma. Muchísimas gracias, chicos. Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, no duden en escribirme en el chat.